desarrolla. La persona que ha nacido de nuevo, regenerado gracias al poder salvador de Jesús, también debe crecer y desarrollarse. Hola, soy el pastor Humberto y en esta ocasión les doy la bienvenida a esta quinta sesión del proceso de salvación. Hoy estaremos hablando sobre la santificación. La santificación es el proceso de crecimiento y desarrollo de las personas que han puesto su fe en Cristo y han nacido de nuevo. Esto sucede con el propósito de restaurar en nosotros la imagen con la que Dios nos creó, su imagen que hemos perdido a causa del pecado. Pablo habla de esto allí en Romanos 6:22 y dice: pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Dios nos permite cosechar la categoría de santos de forma instantánea y al mismo tiempo nos permite crecer en santidad de manera progresiva. Estos dos elementos se conectan entre sí. Uno habla de nuestra separación y consagración a Dios. El otro habla de nuestra purificación de todo aquello que ensucia su imagen en nosotros. Por eso es que muchas veces oímos a personas decir que alguien es santo porque se ha convertido, porque se ha entregado, se ha separado para Dios. Y también les oímos hablar de que personas son santas o han sido santas porque su conducta y su fe agrada a Dios. Pero vamos a ver estos dos elementos de manera más específica por separado. Somos santos. Cuando se aparta o se consagra algo para Dios, ya sea nuestras vidas o nuestras ofrendas o el matrimonio, le estamos dando el derecho de propiedad a Dios sobre eso que se le está entregando. Mira, Dios es santo y todo aquello que le damos a Dios se santifica, es decir, se aparta para Dios. Por ejemplo, cuando le entregamos una ofrenda a Dios, la estamos santificando porque la estamos apartando para el único uso de agradar a aquel quien es su nuevo dueño. Y eso también pasa con nuestras propias vidas. Cuando le entregamos el corazón a Jesús, es decir, que lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador, estamos declarando que nos sometemos bajo la autoridad y señorío de Dios. Esto significa que somos hechos santos. Y Pablo como que lo menciona de una manera puntual allí en Colosenses 3:12, cuando dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Aquí Pablo nos enseña que aunque ya somos santos por nuestra consagración a Dios, seguimos comprometidos en crecer en carácter y en fe. Aquí es donde entra el segundo elemento, la purificación. Porque no solamente somos santificados porque somos apartados para Dios, sino que también somos santificados porque crecemos en santidad. En el proceso de santificación, Dios va purificando todo aquello que se le ha consagrado, especialmente tú y yo, porque el pecado ensucia la imagen de Dios que Él ha puesto en nuestras vidas. Y una vez que hemos sido santificados, es decir, apartados para Dios, necesitamos también ser santificados, es decir, purificados para hacer aquello para lo cual Dios nos creó. Y así lo afirma Pablo allí en Efesios 2, versículo 10, que dice así: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Si las buenas obras es una de las razones fundamentales por la cual tú y yo fuimos creados, el proceso de santificación lo hace posible. A través de él, nosotros abandonamos prácticas y malas costumbres que deshonran a Dios y que nos hacen daño a nosotros mismos. También, a través de este proceso, nosotros nos enfocamos en aquello que da buen testimonio de nuestro Creador. Para ello, Dios ha provisto algunos recursos que nos ayudarán en este proceso. Uno de ellos, y muy poderoso, es la Biblia. Y allí Pablo nos aclara el poder y el propósito de la Biblia para ti y para mí. Lo encontramos en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra.
Juntamente con su palabra, Dios también ha provisto para nosotros el recurso más poderoso de todos, su presencia en nosotros, su Espíritu Santo. Esto lo anunció Jesús allí en Hechos capítulo 1, versículo 8, diciendo: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús envía el Espíritu Santo sobre nosotros para que nos dé poder, pero también para que nos instruya y nos guíe a entender con más claridad su revelación expresada en su palabra, la Biblia. Así que con estos dos elementos y funcionando como iglesia, nos podemos apoyar unos a otros y recibir el poder del Espíritu Santo para dejar atrás todo aquello que estorba en nuestro caminar con Dios y poder enfocarnos en hacer aquello que conviene, aquello que nos edifica, aquello que bendice el mundo y la creación que Dios ha preparado, aquello que da testimonio de esperanza a los que no tienen todavía a Cristo y puede traer salvación para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos guía a través de su palabra para que podamos no solo entender, sino también disfrutar de todo lo que puede producir su presencia en nuestras vidas. Pablo aclara eso con mucho detalle allí en Gálatas capítulo 5, los versículos del 22 al 25. Y dice: en cambio, el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros, tendremos el poder para crucificar nuestra maldad y desarrollar su fruto en nosotros. También el Espíritu Santo nos va a guiar para entender e identificar todo aquello que no nos conviene. Todo aquello que es considerado pecado y afecta nuestra relación con Dios, daña a otras personas o nos daña a nosotros mismos. Todo eso Dios quiere que lo abandonemos y lo dejemos a un lado, que sea parte solo de nuestro pasado y que nunca más afecte nuestro testimonio futuro. Para esto, también Pablo nos orienta allí en Gálatas 5, del 19 al 21. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. La mayoría de estas prácticas puede ser difícil abandonarlas, pero con la ayuda de Dios es posible y necesario. Quiero que entendamos que Dios ha provisto de todo este sistema de ayudas para que tú y yo no nos rindamos y sigamos intentando en crecer en nuestra fe, en ser santificados por Dios por completo. Una de las voces que más habló de este tema fue el líder y fundador del movimiento metodista en Inglaterra, Juan Wesley. Dentro de las convicciones de fe de Juan Wesley encontramos la entera santificación. Que Dios está interesado en afectarnos positivamente de manera entera, completa, integral. Y la palabra santificación en este caso se enfoca en Dios desarrollando en nosotros la capacidad de amar incondicionalmente. Esto nos recuerda cómo aquellos fariseos le preguntaron a Jesús que cuál era el mandamiento más importante. Y Jesús magistralmente le respondió allí en Marcos capítulo 12, los versículos del 29 al 31 diciendo: el más importante es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Para Juan Wesley, el proceso de santificación debía llevar como meta el ser perfeccionados en amor. Que con la ayuda de Dios pudiéramos dominar nuestros deseos de pecar contra Él y contra otras personas y amarle de manera incondicional. Es un amor mutuo porque Dios nos ama también a nosotros de manera incondicional y tremenda.
Esto demanda de nosotros un esfuerzo, porque la santificación no depende solamente de Dios, depende que también nosotros querramos y estemos comprometidos con Dios a poner de nuestra parte. Allí en Hebreos 12:14, la Biblia nos enseña que debemos buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que la santificación no es opcional, es algo que Dios espera de cada uno de nosotros. Concluyendo, la santificación es el proceso a través del cual le damos completa libertad al Espíritu Santo para que nos transforme de manera integral hasta restaurar en nosotros la imagen de Dios, que ha sido ensuciada y destruida por el pecado en nuestras vidas. Primero, somos apartados para Dios. Eso sucede cuando le entregamos el corazón y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Luego, el Espíritu Santo comienza a purificarnos. Comenzamos en este proceso en el cual aprendemos a amar a Dios y a amar a las otras personas de manera incondicional. Nos sometemos al Espíritu Santo y a su palabra y aprendemos a abandonar todo aquello que nos daña, todo aquello que afecta nuestro testimonio de Dios, y aprendemos a abrazar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pablo expresa su deseo por la santificación de su iglesia allí en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como ya sabemos que el deseo de Dios es nuestra santificación, te invito a que oremos juntos y le pidamos a Dios las fuerzas y la fe para que podamos seguir creciendo en santidad hasta ser hallados irreprochables, como dice Pablo, en espíritu, alma y cuerpo. Vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú seas con cada uno de nosotros, que tú nos des fuerzas, que tú nos des fe y que tú nos ayudes, Señor, para siempre estar dispuestos a darte completa libertad, a que tú nos transformes, a que seamos santificados por ti, Señor, hasta que lleguemos a tener tu imagen restaurada en nosotros. Bendícenos a todos y ayúdanos a seguir tus pasos de cerca todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te doy las gracias por este tiempo que compartiste conmigo y te invito a que vuelvas la próxima semana para seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Hasta entonces, Dios te bendiga. Chao.